¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Ciencia para Leer, un espacio sobre libros y divulgación que hacemos desde la librería del CSIC. Si eres una persona curiosa, quédate a escucharnos porque este podcast va de responder preguntas sobre la ciencia y la tecnología que están presentes en nuestra vida. Hoy vamos a mirar al cielo y a descubrir las peculiaridades de uno de los planetas del Sistema Solar. Lo han llamado Dios de la Guerra, Horus en el horizonte y Estrella de Fuego. Marte, ese punto rojo en el firmamento, siempre ha estado entre nuestros ojos. Desde la antigüedad, el ser humano no ha cesado de observarlo, y lejos de agotar las preguntas, el más habitable de los planetas a nuestro alcance sigue ofreciéndonos un relato apasionante. Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico y coordinador durante más de una década de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, ha escrito Marte y el enigma de la vida, un libro que forma parte de la colección Que sabemos de, editada por el CSIC y Catarata. Juan Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. En este texto condensas el conocimiento que tenemos hasta el momento del planeta rojo, y si hay algo que se ha estudiado en Marte son las semejanzas con nuestro planeta. ¿Por qué Marte es el mejor candidato para demostrar la existencia de la vida fuera de la Tierra? Pues el motivo principal es, por un lado, que está muy cerca de la Tierra, es uno de los más cercanos, por lo tanto uno de los más accesibles, y también porque en el tiempo lo que hemos aprendido de él, en la exploración del planeta rojo, nos ha indicado que, al menos en el pasado, Marte y la Tierra fueron muy parecidos, con abundante agua líquida en la superficie, lo que significa que si en la Tierra, en esa época, creemos que fue cuando la vida apareció, por las condiciones presentes, pues por el mismo motivo pensamos que Marte, en esa misma época, con ese agua abundante en su superficie, pudo ser un lugar donde la vida pudo aparecer. Ese es el motivo por el que Marte pensamos que puede ser un candidato ideal para responder la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra. Bueno, lo de observar ese punto rojo viene de lejos. De hecho, explicas que Marte fue el responsable de que la Tierra, y con ella el ser humano, abandonase para siempre el centro del universo. ¿Cómo sucedió esto? Pues es una historia muy bonita que está en el libro, es verdad, y que pues es una forma de hacer ver a los lectores que la ciencia es un proceso continuo, que es la aportación de muchas personas, de muchos investigadores, y en este caso lo que ocurrió fue pues que el estudio de Marte, ese punto rojo, los astrónomos de las épocas antiguas trataron de determinar de qué manera se movían, en concreto Marte, y pues era muy difícil de hacerle cuadrar con los modelos antiguos, y tuvieron que venir pues grandes revoluciones científicas. La primera, pues pasar del geocentrismo al heliocentrismo con Copérnico, y bueno, pues en esa época el estudio del movimiento de los planetas llevó a que Kepler, a comienzos del siglo XVII, determinara cómo se movían los planetas y por lo tanto diéramos un salto de gigante en el conocimiento del universo. Por eso Marte, el estudio de Marte en concreto, ha sido desencadenante de grandes avances en la ciencia. Y al recorrer el planeta y leer sobre sus características físicas y geológicas encontramos sorpresas. Entre otras, que el hemisferio norte y el sur son muy diferentes, ¿verdad, Juan Ángel? Pues sí, se conoce esta diferencia tan acusada entre el hemisferio norte y el hemisferio sur de Marte, se conoce como la dicotomía marciana, y viene a significar que, pues para que los oyentes nos entiendan, que el hemisferio sur está más levantado respecto al hemisferio norte, que parece más hundido. Además, el hemisferio norte está muy liso o muy poco lleno de cráteres, mientras que el hemisferio sur, que está levantado, además está lleno de cráteres. Eso nos hace pensar que la superficie del hemisferio norte no estuvo expuesta tanto como la sur, y que creemos, por lo tanto, que tuvo algo que protegió esa zona, y podría ser la presencia de agua. También se considera, también hay otra posible explicación, que sería que el hemisferio norte sufriera un gran impacto. Y es decir, que lo que estamos viendo en el hemisferio norte no solamente que es deprimido, sino que es el resultado de una gran colisión que dejó un inmenso cráter que puede ser toda esa zona norte. Ambas explicaciones pues son bastante interesantes porque de alguna manera nos está indicando que el planeta sufrió grandes cambios en el pasado y que desde luego nos están indicando que fueron muy interesantes para la vida, claro. Además del Marte explorado, existe un Marte imaginado, del que también nos hablas en el texto. ¿Cuánto ha dado de sí la ciencia ficción con Marte como protagonista?
Bueno, no sé de cuánto tiempo dispongo para responder a esta pregunta, pero podría extenderme muchísimo, muchísimo. En el libro tampoco está muy extenso, pero la verdad es que es un capítulo donde se cuenta todo este imaginario marciano, porque es verdad que desde la antigüedad, bueno, pues en Marte se han colocado, pues como tú bien dijiste, ¿no? Pues se ha colocado la estrella de fuego, se ha colocado el fuego, se han colocado dioses, guerreros, se han colocado elementos de fertilidad. Es decir, que Marte siempre ha llamado la atención del ser humano y ha, vamos a decir, despertado su imaginación. De ahí lo que dices del Marte imaginado. Cuando llegamos a la ciencia ficción, es decir, cuando llegamos y mezclamos la ficción con la ciencia, eso se enriquece un montón, porque lo que aparecen son relatos donde se cuenta cómo puede ser ese planeta enigmático rojo que parece indicarnos su gran parecido con la Tierra. Entonces ahí aparece el grandísimo imaginario de los marcianos. También es verdad que cuando se empieza a observar Marte con el telescopio, las primeras imágenes que se ven de ese disco enigmático son unas imágenes que llaman mucho la atención, porque aparecen zonas oscuras y zonas claras. Por lo tanto, las zonas oscuras, como le pasó a Galileo con la Luna, pues se asocian a masas de agua, mares en Marte. Y cuando se observan con telescopios cada vez de mayor resolución, pues los primeros astrónomos que lo empiezan a hacer de manera sistemática, a finales del 19, se dan cuenta de que aparecen como estructuras lineales que ellos denominan canales. Y esa fiebre de los canales en Marte pues fue tremenda, porque hizo que la sociedad plantease de una forma, pues vamos a decir, intensa, la existencia de una civilización marciana avanzada que estaba canalizando ese agua de las masas oscuras de los mares marcianos hacia esas otras zonas áridas. Entonces hubo un grandísimo imaginario. Entonces, Marte siempre ha estado ahí, ha ido evolucionando con los años, pero a día de hoy sigue habiendo películas donde Marte sigue siendo un lugar donde el ser humano quiere, aparte de explorar la posibilidad de que haya vida, quiere también colonizar y se plantea como un segundo hogar. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que todos nosotros tenemos algo de marcianos en nuestro interior. Bueno, relato apasionante, donde los haya. A pesar de de sus 100 y pocas páginas del libro que has escrito, también contiene un curso breve de climatología marciana. ¿Qué tiempo hace en Marte? El tiempo en Marte es sencillo de explicar, porque para que los oyentes nos entiendan, Marte es un planeta árido, tremendamente hostil para la vida en la superficie y muy frío, muy muy frío. La temperatura media en la atmósfera es aproximadamente 70 grados bajo cero, con lo cual eso nos hace plantear que, claro, la posible climatología en Marte viene dictada por esa atmósfera tan poco densa, que hace que los rangos de temperaturas entre el día y la noche sean inmensos. Hay saltos de en torno a 100 grados centígrados, pero luego también tenemos la situación en la que hay grandes masas de polvo que están jugando un papel interesante en lo que sería la dinámica atmosférica marciana. La climatología marciana, regida por esa atmósfera poco densa, por esa cantidad de polvo que puede estar o no en suspensión y por la presencia de estaciones, que también Marte es un planeta con estaciones, hace que su estudio sea muy interesante, porque lo que está ocurriendo en la atmósfera a nivel de dinamismo, en esas masas de pues gases y polvo que están desplazándose, dicta de una forma bastante clara las posibilidades que hay de que un ser humano pueda ir allí, los seres humanos puedan ir allí a explorar el planeta, y también de que las posibles formas de vida presentes puedan disponer de la posibilidad de habitar en esa superficie tan dinámica, ¿no? Bueno, y todo esto, o parte de esto, lo podemos saber gracias al trabajo de equipos de investigación del Centro de Astrobiología. ¿Cuál es el papel de la comunidad científica española en la exploración marciana? Pues a día de hoy es muy importante. Siempre ha sido así porque, bueno, como he dicho anteriormente, la ciencia es un esfuerzo común, global, de un equipo de muchas personas. Y, bueno, siempre ha habido científicos españoles implicados, mayor o menor medida, en la exploración de Marte desde los comienzos. Pero sí que es verdad que ahora tenemos un periodo bastante interesante, porque desde el año 2012, que aterriza en Marte la nave, el rover Curiosity de NASA, España tiene instrumentos científicos en Marte. Eso no había pasado hasta ahora. Entonces, en 2012 aterriza Curiosity con la estación medioambiental REMS a bordo, que es española, está liderada por el Centro de Astrobiología, pero hay un montón de instituciones y de empresas del sector que han participado en este instrumento. En 2018 aterriza la plataforma InSight y a bordo lleva la
la estación Twins, que también es española, y ahora, este año, en 2021, en febrero, aterrizó Perseverance y a bordo lleva la estación MEDA, es la tercera. Entonces, la implicación de la comunidad científica española en lo que sería la exploración de Marte y el estudio, en este caso, de lo que decíamos antes, de esa dinámica atmosférica, pues España y la comunidad científica española juegan un importantísimo papel porque somos los que estamos aportando los datos necesarios para conocer la atmósfera de Marte y sus implicaciones pues, para una posible exploración. Bueno, de aquellos telescopios a estos rovers ha pasado un montón de tiempo, se ha evolucionado muchísimo, pero tú afirmas que estamos viviendo momentos cruciales con respecto al estudio de Marte. ¿Qué sucederá en los próximos años? A ver cómo puedes tú ver ese futuro explorador. Bueno, yo puedo decir por un lado lo que parecen indicar los datos y lo que estamos llegando, y por otro lado puedo decir un poco lo que sería mi deseo, ¿no? Por el lado científico actual, lo que está claro es que ya los objetivos primeros que se tuvieron cuando se exploró Marte robóticamente era saber si la presencia de agua, saber si había habido agua. Eso ya está más que demostrado, que hay gran cantidad de agua en Marte. Actualmente está congelada o en forma de vapor, no está líquida, aunque creemos que hay zonas en subsuelo que las condiciones pueden permitir que esté en forma de salmueras. Eso está claro, pero lo que está claro es que necesitamos saber lo que decía al comienzo, ¿no? Si las condiciones del Marte antiguo fueron suficientemente habitables como para permitir que la vida apareciera. Entonces, ese es el futuro inmediato científico de Marte, es decir, descubrir si esas condiciones propiciaron la aparición de la vida. Los próximos años lo que vamos a tener son la posibilidad de tener muestras de Marte en la Tierra, es decir, la misión actual Perseverance está recogiendo muestras de roca que en una misión futura serán traídas a la Tierra. Y si todo va bien en 2031, es decir, dentro de solamente menos de una década, tendremos muestras de Marte en la Tierra. Eso significa que podemos estudiar esas condiciones primigenias de Marte y responder a esa pregunta. Pero lo que viene a continuación, que será seguramente en las próximas décadas, es la exploración humana de Marte. Es decir, que vamos a seres humanos irán a Marte a explorarlo y a responder a esas preguntas. Así que el futuro yo creo que es interesantísimo porque yo creo que la respuesta de si la vida existe fuera de la Tierra, desde mi punto de vista, creo que se va a responder en Marte. Mi anhelo personal o mi deseo personal es que eso se produzca, que lo podamos vivir, ¿no? Antes de que llegue a la mitad de este siglo y que, bueno, pues ahora cualquier persona que oiga este podcast, que sea un crío interesado por el espacio, pues piense que pues si tiene una edad, pues eso, en torno a 8 o 10 años, puede ser esa persona la que pise por primera vez el planeta rojo, porque estamos hablando de que la cercanía en el tiempo está ahí y en el muy, muy medio plazo lo podemos tener posible. La contraportada. Bueno, Juan Ángel, y ahora llega el momento de hacer una contraportada sonora de tu libro, así que cuéntanos en un minuto qué se van a encontrar los lectores y lectoras que abran las páginas de este texto marciano. Lo que se va a encontrar el lector cuando lea el libro va a ser un viaje en el espacio y en el tiempo a Marte. Vamos a viajar en el espacio para conocer el planeta, vamos a viajar por su superficie y vamos a intentar entender qué es lo que es ahora mismo actualmente el planeta rojo, pero también vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo desde la antigüedad, desde que los seres humanos lo vieron como un punto rojo hasta la actualidad, donde lo que tenemos son unos paisajes maravillosos que día tras día nos llegan a través de las cámaras que tienen los rovers y las misiones que están allí y que nos están enseñando un planeta tremendamente parecido al nuestro, muchas veces parece que es la propia Tierra, ¿no? Y que nos hace pensar que realmente allí tenemos, por un lado, la opción de averiguar si la vida surgió en otro lugar que no es la Tierra y también pensar, ¿por qué no?, o imaginar o desear que pueda ser una segunda casa para el ser humano. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Ya hemos visto que Marte ha tenido y tendrá un gran potencial para su investigación y también ha servido para generar una especie de fiebre marciana que dio hasta para inventar extraterrestres, hemos dicho, Juan Ángel. ¿Por qué crees que es importante que la comunidad científica divulgue sus investigaciones al hilo de esto? Pues esa es una pregunta muy importante y es una pregunta que todas las personas tienen que escuchar, que la ciencia es una actividad humana
que la ciencia que se hace con el objetivo de, primero, aumentar nuestro conocimiento. Los científicos son vocacionales y lo que buscan es aumentar nuestra capacidad de comprender el mundo que nos rodea. Entonces, cuando los científicos hacen sus investigaciones y obtienen sus resultados, es verdad que lo comunican a la comunidad científica, a sus pares, a sus iguales, para intentar determinar si todo esto es correcto. Eso está claro que es así. Pero lo más importante es que la sociedad reciba ese conocimiento. Evidentemente no lo puede recibir literalmente como se hace, porque es demasiado complejo y por lo tanto necesita ser, vamos a decir, adaptado hacia lo que sería un profano, que lo único que necesita es tener conocimientos de lo que se está haciendo y saber la importancia de los resultados. En eso consiste la divulgación y por eso es tan importante la divulgación científica, porque la ciencia necesita de la sociedad, por un lado, para obtener los recursos para seguir funcionando, pero por otro lado, para tener la justificación de seguir haciéndolo. Si la sociedad no es conocedora de lo que se está haciendo, al final vamos a tener una sociedad ignorante que no va a plantearse querer saber más acerca del universo. El conocimiento se genera en base a esa capacidad del ser humano de preguntarse cosas. Y el hecho de que nosotros comuniquemos la ciencia a los profanos, les estamos diciendo que les hacemos partícipes de esa ciencia, aunque no participen en ella, y que son ellos también agentes, porque al final, bueno, pues los impuestos son los que pagan la ciencia pública y no puede ser de otra manera. Y los resultados de esa ciencia pública los reciben los ciudadanos en su justa medida. Con lo cual yo creo que la divulgación es importantísima y yo creo que es fundamental en el camino de la ciencia. Es decir, es un paso más, si no el final, al menos uno de los finales, de poner la ciencia al servicio de la sociedad. Pues muchas gracias por habernos acompañado y hasta otra. Un placer, encantado. Pues hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Marte y el enigma de la vida y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado y Carmen Guerrero en la redacción y la locución. Hasta la próxima lectura.